Ya, ahí está Dobby. Diles que lo tenemos, Roy. Muy bien, muchachos, ya vienen en camino. Que nadie se ponga nervioso. Estos renos no son ladrones comunes, tienen instintos animales, un mínimo error y podríamos perderlos. Esperen a que salgan del banco con el dinero, ¿entendido? Fuera del banco. Ayudantes, tomen posiciones. El resto, tomen sus lugares en la calle como planeamos. $3 la grande, 5 vienen los renos. Lástima que el señor Peterson se pierda esto. No creo que podamos hacer que los renos esperen. ¿Están listos en el banco? ¿Lo tienen todo preparado? Bien. Despejen la calle. Vienen los renos. Los renos. Bueno, no tiene caso correr, muchachos. Ahora, con calma y naturalidad. Recuerden que hoy son granjeros. Abajo, que no los vean y quédense abajo. Ahora esperen a que salgan del banco. Esta vez los atraparemos con las manos en la masa. Demasiado tranquilo, Frank. Sí, realmente no me gusta. Simplemente no es natural. Debería haber más personas aquí. Tiene que ser natural. Nadie sabía que veníamos. Solo nosotros. Será más fácil escapar. Frank tiene razón. A mí tampoco me gusta. ¿Te estás poniendo nervioso en tu vejez, John? Silencio. ¿Tú qué dices, Frank? Sigan. Invertimos mucho tiempo para dejarlo pasar. Bueno, ya estamos aquí, Frank. Más vale que sigamos, ¿eh? ¿Tú qué dices, Frank? Lo haremos. Es una verdadera trampa. Idiota.
tan grave está. Está muerto. A marchar. Muy bien a cabalgar. No podríamos arrestarlos allí aunque los atrapáramos. El condado de Jackson. Los renos lo controlan de arriba a abajo. Bueno, al menos atrapamos a uno. Sí, volvamos, por favor. Si te parece bien. ¿De qué va a servir eso? ¿Va a resucitar a Bill? Cálmate, hermana. ¿Cómo? ¿Sin saber si cuando salen por esa puerta van a volver? Esta vez fue Bill y la próxima, alguien más. Así son las cosas, Laura, ¿eh? No tiene por qué ser así. Podrían irse del estado, ir a un lugar donde nadie haya oído hablar de los Reno, ¿Y dónde sería eso? o a cualquier parte. Fue mi culpa, cariño, de verdad. Me lo olí. Me lo olí. De nada sirve lamentarse ahora. Lo importante es, ¿cómo sabían que íbamos a ir? Sí, ¿cómo lo sabían? Y con tanta antelación. Quizá alguien te reconoció la semana pasada cuando estudiabas el golpe. Puede ser. Pero, ¿cómo sabían cuándo íbamos a ir? ¿Es nuestro querido hermano? Sí. Así que al final ha pasado. Han matado a un reno. Clint, no queremos sermones. Cálmate, sí.
El pequeño de la familia muriendo en las calles y sus valientes hermanos mayores huyendo. Ni los animales harían algo así. Muerto en la calle, no muriendo. Como si eso cambiara algo. Ya basta de hablar así, Clint. Te hemos mandado a buscar, Clint, porque queremos que vayas a North Vernon a por el cuerpo de Bill. Te lo entregarán. ¿Quieres decir que no me arrestarán? Un reno honrado es toda una distinción en esta comunidad. Un reno honrado. Caímos en una emboscada. Alguien les dijo que íbamos. Eso no debería sorprenderte. Los reno valen mucho dinero. Muertos. Tú sabías que íbamos. Me acusas de ser... ¡Te mataré! No me extrañaría realmente de ti y me apilas, hipócrita. Le tenía mucho aprecio a Bill, Clint. Y yo también. Hice todo lo posible para que no se juntara con vosotros. Y tú, mientras vivas, no vuelvas a acusarme de ser un soplón. Si tenéis planes, guardáoslos. No quiero saberlos, ni por accidente. No te enterarás. Sois forajidos famosos. La ley os cogerá tarde o temprano, y os cogerá como sea, por la espalda en una emboscada mientras dormís, os cogerán. La muerte de Bill fue solo el principio. ¿No lo ves, Laura? ¿No lo ves, eh? No estoy haciendo nada. Les estás dando cobijo. ¿Qué esperas que haga? Papá nunca te habría dejado la casa de haber sabido para qué la usarías. No puedo echar a mis propios hermanos. ¿Hasta dónde llega la lealtad? No solo se destruyen a sí mismos, también te destruyen a ti. Déjala en paz, Clint. Peterson no la dejará en paz. No os dejará en paz a ninguno. Podemos con todo lo que Peterson nos eche. Como hoy, pues. Está bien. Iré a North Vernon a por Bill. Lo enterraremos junto a mamá y papá. Quizás sus almas estén un poco menos atormentadas ahora. Tres de una misma calaña. Qué descaro, sin límites. Esa clase de hombres nunca saldrían elegidos si las mujeres votaran. Sí, y algún día conseguiremos el voto. No podemos culpar a nadie más a nosotros. Nos lo hemos buscado. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? ¿Lo has olvidado? Edelbach lo intentó. Mira lo que le pasó. Será mejor que dejemos que Peterson se encargue de los hermanos Reno. Nos estaban esperando. Preparados y esperando. Alguien les dijo que íbamos. Quizá Peterson tenga un hombre infiltrado en el pueblo. ¿Quién sabía que ibas a North Vernon? Vosotros tres. Espera un momento, Frank. No está acusando Judge. Sabe que no mataríamos la gallina de los huevos de oro. ¿Clint sabía que ibas? No fue Clint. No es de los nuestros, pero no participaría en una emboscada. Quizá fue Sim. Se le va la lengua cuando bebe. Sí, y casi siempre bebe en el local de Murphy. Y pues alardea. Y Murphy es el único forastero que ha venido al pueblo en años. ¿Crees que Murphy es un hombre de Peterson? Ponme una cerveza, Murphy. Hola, Sim. Bebiendo un poco, ¿eh? Sí, y voy a beber mucho más. Le dispararon por la espalda. Le dispararon por la espalda.
Sí, me he enterado de lo de Bill. ¿Qué pasó en North Vernon? Cometí un error. Disparé demasiado rápido. Desperté al pueblo y pillaron a Bill. Le dispararon por la espalda. Todo por mi culpa. Qué torpe. Todo por mi culpa. Bueno, realmente no creo que Bill pensara así en absoluto. Siempre creyó que eras el mejor. Era el mejor hasta que cometí ese error. Le fallé a Bill y bueno, ahora está muerto. Está muerto. Bueno, todos tenemos que morir tarde o temprano. Pero ellos morirán antes. El sábado volveremos a North Vernon y les daremos su merecido. Nos vengaremos por Bill. Y esta vez cogeremos el dinero. Cogeremos el dinero esta vez. Es Murphy. ¿Qué ha pasado? Salió del local sobre las 10. Lo seguí a casa. Por la ventana le vi escribir una nota. Luego fue al establo. Ensilló un caballo y se fue. ¿A dónde fue? Por el camino de Glendale. No podía seguirlo sin que me viera. ¿Hace cuánto de eso? 30, 40 minutos. Pero, ¿dónde echa la nota al correo? No lo hace. Esconde para que un hombre de Peterson la recoja. Un espía asqueroso. Lo averiguaremos muy pronto. ¿Crees que ya habrá vuelto a casa? Esperaremos. Tenemos tiempo. Dile a Dobby que traiga los caballos. Dobby, que estén listos para montar. Hola, Frank. ¿Dónde has estado, Murphy? Dando un paseo. ¿A la 1 de la madrugada? ¿Hay normas sobre cuándo puede un hombre salir a cabalgar? Espía asqueroso, ¿eh? ¿Espía? ¿De qué hablas, Sim? ¿Eres un hombre de Peterson? ¿Hombre de Peterson? Estás loco. No nos mientas, Murphy. Me conocéis, chicos. Me conocéis desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Sabemos que le avisaste a Peterson de que íbamos a atracar el banco de North Vernon. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque te pagan por ello. Acabas de entregar una carta diciendo que íbamos a atacar North Vernon otra vez, ¿verdad, Murphy? No sé de dónde has sacado esa idea. Te tendimos una trampa, Murphy. Sim solo fingió que se emborrachaba y revelaba secretos. Sabíamos que eso te haría salir. Y Cartwright te vio escribir la carta. Cartwright miente. Trae una soga. Si me matas, Frank, de todas formas vendrá otro. También nos encargaremos de él. Átalo al poste del establo. John, por favor, saca ese caballo de ahí. Deberíamos dejar que recobre el conocimiento para que sepa lo que pasa. No hay tiempo. Aquí tienes otra carta para Peterson.
Monk Claxton está aquí, papá. Oh, bien, hazlo pasar. Adelante, Monk. Gracias, Bill. Hola, señor Peterson. Me alegro de verte, Monk. Siéntate. Gracias, señor. ¿Cómo van las cosas en Denver? No podrían ir mejor, Bill. ¿Leíste lo de Murphy? Sí, señor, lo leí. Eso es lo que pasa cuando algo sale mal. Son astutos, esos Reno, y despiadados. Controlan todo un condado en el sur de Indiana. Juez, fiscal, alguacil, todos de su parte. Los Reno los hicieron elegir. Aún me pregunto cómo pudo pasar algo así. Bueno, la gente que ha tenido libertad tanto tiempo como nosotros a veces la da por sentada. Llega el día de las elecciones y son perezosos o indiferentes. Es lo mismo. Sin embargo, está hecho. Nuestro trabajo es deshacerlo. Sí, señor. ¿Y cómo lo hacemos? Estás casado, ¿verdad, Monk? Sí, señor. Mi esposa conoce el tipo de trabajo que hago. No quiero que te precipites en esto. No sabía exactamente qué tenía en mente, pero traerme desde Denver... Supongo que esto es un ascenso. No dejes que la vanidad nuble tu juicio, Monk. Soy trabajador, Bill, y tengo trabajo que hacer. Si no me gustara mi trabajo, lo habría dejado hace tiempo. En la guerra lo llamábamos un riesgo calculado. Sí, así es. Tengo un hombre nuevo con el que quiero que trabajes, Monk. No creo que sea el momento de entrenar a un novato. Oh, nuevo para nosotros, quiero decir. Ha tenido experiencia en este campo. Quizá no experiencia con este tipo de violencia, pero creo que es el tipo de hombre que puede manejarse en situaciones difíciles. Se llama James Barlow. ¿Barlow? Oh, veo que lo recuerdas. Si es el mismo James Barlow en el que estoy pensando, sí que lo recuerdo. Lo es. Estuvo al servicio de los estados del sur. Lo cual descubrimos después de la guerra. El señor Greeley dijo que valía por todo un ejército. Es lo único que dijo el señor Greeley, con lo que el señor Lincoln estuvo de acuerdo. Aún me pregunto, ¿cómo consiguió tantos secretos? Las esposas de ciertos generales lo encontraban muy encantador. Irresistible es la palabra, papá. De hecho, recuerdo... Bueno, no fui el único que lo invitó a cenar. El secretario Stanton también lo hizo. Aunque suene inmodesto, un hombre que pudo engañar a Stanton y a mí puede engañar a los hermanos Reno. Eso suena muy razonable, señor. Confía en él implícitamente. Deja que él dirija todo el asunto. ¿Cómo planea infiltrarse con los hermanos Reno? No lo hará. Planea dejar que ellos se infiltren con él. Para su informe al alguacil sobre este robo, mi descripción es la siguiente. 6 pies 3, 195 libras, ojos avellana y cabello castaño. 6, 3, 195 libras, ojos avellana y cabello castaño. Acabamos de llegar a la pendiente. Faltará medio minuto. Bien, jale la cuerda. Iré a la parte trasera. Quiere que tire la caja cuando me dé la señal. Después de que salga, dispáreme un par de veces. Recuerde, le quité su arma, pero tenía otra escondida. Primero le disparo unas veces. Cuando el tren pare, doy la alarma. Correcto. Abra la puerta. Según lo previsto, Jim.
días. Que tengas un buen día. ¿No es ese el camión del viejo U-Halt? Sí, es mi tío. Quisiera un poco de carne salada, 10 libras de azúcar, 5 libras de café, algo de bicarbonato y una bañera. Muy bien, señor. Buenos días. Buenos días. Supongo que eres Jim Barlow, el sobrino de Noah U-Halt. Así es. Dijo hace un par de días que te estaba esperando. ¿Te quedas en la granja? Aquí, eres pintor. Sí, lo soy. ¿Qué pinta? No, cosas. ¿Gente? Como el Greco, Rembrandt, Van Dyck. Oh, No del todo. Oh, este es el señor Claxton. ¿cómo estás? Encantado de conocerlo. ¿Tú también eres pintor? No estoy cuidando, señor Barlow. No se ha recuperado completamente de la guerra. Oh. Buenos días, señorita Laura. Buenos días, señor pescador. ¿Está listo mi pedido? Sí, acabo de terminarlo. Oh, señorita Reno, este es el señor Barlow. ¿Cómo está, señor Barlow? Es un placer, señorita Reno. El sobrino de Noah U-Halt. Es pintor. Oh, ¿Eso es todo, señor? Disculpar. A mí, por favor. Oh, Exactamente $3.20. Señor Fisher, ¿puede cambiar esto? Señor Barlow, ¿no tiene algo más pequeño, por favor? lo siento, yo... No tengo... Déjame ver, creo que ya tomé todo mi cambio. Aquí tiene, señor. Muchas gracias. Y vuelva pronto. Lo haré. Estaré por aquí un tiempo. Aquí tiene, señorita Laura. ¿Puedo ayudar? oh, no se moleste. Al contrario, per davvero. Bueno, a ver, gracias. ¿Quién es ese que está con Laura, por cierto? Nunca lo he visto antes. Muchas gracias. Espero volver a verla, señorita Laura. ¿Puedo visitarla alguna vez? Pues lo siento, pero me temo que no, señor. ¿Quién es usted, señor? Eso no es asunto tuyo, Bill. Será mejor que sigas tu camino, tú. Perdón, Lo oíste. Sigue tu camino. Amigos, tienen muy buenos modales. Mark, quítale el arma, amigo. Lo siento, señorita Laura. Sigues con tus viejas mañas, ¿eh? $30,000, Frank. Eso es un montón de dinero. ¿No estás loco? Te dije que no fuimos nosotros los que robamos ese tren. El ladrón llevaba máscara, ojos avellana, cabello rubio ceniza, unos 35 años, medía 1,90, pesaba 88 kilos. La descripción encaja contigo, John. Cuidado, Latimore. También encaja con mucha otra gente. $30,000. Al juez le encantaría compartir una suma de dinero así. No fuimos nosotros. Pero ojalá lo hubiéramos hecho. No discuta con él, señor. No estás en posición de ser arrogante. Mira, has recibido tu parte de cada trabajo que hicimos y la seguirás recibiendo. Así que no vengas a acusarnos de ocultarte algo. Correcto, Frank. Pero como fiscal de este condado les advierto... Fuiste muy duro con él. Él
Sería peor si sigue acusándonos. Sentarse sin hacer nada mientras nosotros corremos todos los riesgos. Bueno, haces bajo la manga. Hay que pagar por ellos. $30,000 es un montón de dinero. Ahora, ¿quién pensó en asaltar un tren? Parece un negocio que vale la pena considerar. ¿Qué les pasaba? La locura por el dinero de siempre. Acusan a John de retener el tren. Sí, pero Frank lo cayó de una vez por todas. ¿Crees que es inteligente hacerlos enojar? Más les vale que se preocupen por hacerme enfadar. ¿Cómo fue? ¿Bueno? De acuerdo, Noy. Lo configuraste bien. Bien. ¿Con algún armamento adicional? No, nos encontramos con una joven. 2 caballeros presentaron objeciones. Resultaron ser 2 tipos llamados Lee y Pete. Son un par de miembros de la pandilla de Reno. ¿La familia? No, solo son secuaces. Entonces, bueno, sin duda fuiste tú quien puso en marcha la maquinaria, ¿verdad? Tú. Claro que sí. Ese es el objetivo. Pero la descripción sí se ajusta a John Reno. John Reno no lo hizo. Él nunca hace nada por sí mismo. Frank es quien piensa todo. Frank tampoco lo hizo. Los míos no funcionan así. Eres demasiado desconfiado. Tenemos derecho a desconfiar. Nuestra parte cada vez es más pequeña. En cualquier momento nos dejarán fuera por completo. ¿Cómo podrían? Seremos reelegidos el próximo mes por 2 años más. Ellos saben de qué lado está su pan untado. ¿Crees que podremos salirnos con la nuestra 2 años más? Nuestra colusión con los hermanos Reno es uno de los secretos peor guardados de la historia. Colusión. Conspiración y mala praxis. Palabras feas, su señoría, pero ciertas. Tenemos que ser realistas. Un trabajo en un banco habría ayudado. No hay necesidad de llorar por eso. Lo compensaremos con trabajo, Condado Davis. ¿Cuánto costará la recaudación de impuestos? Podría ascender a $20,000. Es hora de protegernos. Enviaremos a Jason con una orden judicial. Bueno, no tienen experiencia en tipo de cosas. La experiencia no importa. Cuando se cuente el dinero, quiero que haya alguien en quien podamos confiar. ¿Crees que alguna vez encontrarás a alguien en quien confiar? ¿Eres tú, Ted? Bill de Pomeroy en el banco. Encontró un billete de $100 del robo al tren. Revisión de los números. ¿Dónde lo conseguiste? En el departamento de Wade Fisher. ¿Crees que uno de los Reno lo gastó? Seguro que tenemos que averiguar quién lo gastó. Claro, lo recuerdo. El billete de $100 y todos los sobrinos de Halt lo gastaron. ¿El que se peleó con Pete McCartney y Lee Harney? Así es. Se llama Barlow. Es pintor. Chico nuevo. Habría que ser nuevo para meterse con esos dos. Tenía un buen puñado de billetes de $100. ¿Le ocurre algo? No. Saber, solo comprobaba. ¿Has oído eso? Un buen puñado de billetes de $100. Otra cosa también. Encaja con la descripción del atracador. Yo diría que tiene mucho que explicar. Bueno, será mejor que me ponga manos a la obra. Estoy harto de que me gruñas. Pues compórtate. Ya sabes lo que pienso de que te líes con desconocidos. No se hizo amiga suya. Me ayudó a subir al carrito con mis paquetes. Los chicos dicen que tú y él estabais haciendo cercanos. Ahora entiendes una cosa. Esta es mi casa. Si quieres seguir usándolo, ten cuidado. Muy bien, volvamos al trabajo en el condado de Davis. Esta vez no vamos a hacerlo todos a la vez. Entramos por 3 esclusas. ¿Qué es exactamente? Alguien a quien nunca había visto antes. Pensé en traerlos de vuelta. Creo que esos 2 están calmados para confiarles su cuidado. Además, me da la oportunidad de verte de nuevo. Sujétalo. Entra.
No me des órdenes, Frank. ¿Qué deseas? Oh, pues nada, solo devuelvo algunos equipos de amigos de la señorita Laura, algunas pistolas. Suéltalos. Ahora, aleja. ¿Quién es él? Soy su hermano. Bueno, señor, usted no se comporta amablemente con los vecinos. No tengo motivos para ser amable con mis vecinos. Abandoné la propiedad y no regresé. No vine a verte, vine a ver a la señorita Laura. Me has escuchado. Basta, Frank. Basta. Está bien, señorita Laura, no es un problema. Nos vemos en otro sitio. ¿Cuándo vuelves otra vez a la ciudad? Ella comió. Por la mañana. Nos vemos entonces. Puede que pienses que me fastidias, pero déjame decirte algo. Si algo sale mal, tienes tanto que perder como nosotros. Métete eso en tu cabecita. ¿Quieres? Y tú también métete algo en la cabeza. No soy una niña y no voy a dejar que me traten como tal nunca más. Oigo ratones. Levanten las manos. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dos. ¿Quién eres tú? La ley. Cualquiera en esa casa, manos en alto. Voy a demandar por todo su dinero. Tal vez no. ¿Le importaría decirnos qué se nos acusa? Sospecha. O algo peor. ¿Sospecha de qué? Robo de tren. ¿Robo de tren? Vaya, eres más tonto de lo que pensaba. Muy bien, muchachos, llévenlo al pueblo. No pueden hacer esto. Es lo más penoso que he oído en mi vida. ¿Quiénes creen que son? La ley. Eso es lo que somos. Llévenselo. $6 billetes de $100, bonitos, limpios y nuevos. Y sí, nos olvidamos del juez y nos repartimos esto entre nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué no? Bueno, a veces no hay una razón. Echemos un vistazo adentro. Veníamos a Seymour desde Robeson, Illinois. Vimos la multitud junto a la caja del dinero y fuimos. Había habido un robo de tren. Encontramos el dinero. Supongo que los ladrones lo dejaron caer. Llevo 3 horas diciéndoles eso, que no lo creen. No puedo evitarlo. Siéntese. Quiero un vaso de agua. No. El dinero coincide. La descripción coincide. Tu llegada aquí coincide. Todo coincide. Coincidencia. ¿Dónde está el dinero? Lo tomaste. Me refiero al resto de los otros 29,000. ¿Para qué sirve? No me vas a creer. ¿Hay noticias? Y no quiere hablar. ¿Y él? Nada. Está bien. De pie. Vamos. ¿Dónde está el dinero? Latimer le estaba haciendo preguntas y de repente Barlow dijo, «Traigan al juez». Y Latimer se emocionó. Seguía diciendo que él era el fiscal y que si Barlow tenía algo que decir, debía decírselo a él. Naturalmente, yo soy el indicado para hablar. Latimer quiere acapararlo todo.
Él quiere hablar contigo. Así que aquí está. Adelante, habla. Lo poseeré. Escúchame, soy el fiscal en este caso. Espera afuera. Esto fue obra mía. No se dio hasta que lo amenacé con enviar un mensajero urgente a identificarlo. Eso lo debilitó. Espera afuera. ¿Qué deseas, por favor? Dime. Tome un vaso de agua, señor juez. ¿Aprecia usted la ironía, señor juez? ¿Cómo es? ¿Eso? Lo imponderable. Las pequeñas cosas que suceden y arruinan un plan infalible, cosas que nunca puedes prever. Este era un plan infalible. Tenía un contacto en la oficina de mensajería que me avisó cuándo se enviaría el dinero. Elegí el lugar perfecto para el asalto al tren. La caja del dinero estaba abierta justo como debía. Y hasta ese momento todo era perfecto. Y entonces llegó lo imponderable. En mi prisa se me cayeron unos billetes con números de serie. Y aquí estoy. Ironía. ¿Dónde está el dinero? Oculto. Mi parte, es decir. ¿Tu parte? Estás solo en esto. Ningún hombre podría hacer esto por sí solo. Éramos 6, 7, contando al hombre de contacto. ¿Dónde están ahora? Disperso. Eso deja 3 aquí. 2, Claxton y yo. U-Haul no tuvo nada que ver con eso. Él no lo sabía. ¿La parte de Claxton está escondida? Con mi granja de U-Haul. ¿Dónde en la granja de U-Haul? No podrías encontrarla. Tendría que ir contigo. Ahora, usted es un hombre práctico, juez. Claro, puede enviar a Claxton y a mí a prisión, pero eso no le conseguirá un aumento de sueldo ni le dará mucha recompensa. Y en cuanto a mí, con un contacto que sabe cuándo se realizan los grandes envíos express de dinero, arruinará un negocio millonario. ¿Tú? ¿Tiene un contacto en la oficina de mensajería? Una grande, un superintendente. ¿Qué oficina? Yo también soy un hombre práctico, señor juez. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Crees que detuve ese tren por un arrebato? ¿Cómo crees que supe que el dinero estaba a bordo? Un negocio de $1 millón. Pero no conmigo en prisión. Si no lo conseguimos nosotros, lo hará alguien más. ¿Sabes? Me gusta mucho cómo hablas. Me gusta mucho cómo te manejas. Todo lo que necesito es un poco de libertad. No será tan sencillo. Gente en el pueblo sabe que te arrestaron con parte de ese dinero del asalto. Tienes que decir, demostré. Hallé cerca de la caja del dinero. Otros lo hicieron. ¿Qué garantía tengo de que si te dejo libre no te vas a echar para atrás? La mejor del mundo. Te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Este es un lugar seguro para esconderse entre operaciones. Además, si me retirara, igual saldrías ganando $3,000. Caballeros, creo que le debemos al señor Barlow una disculpa. Es más limpio que una bandera. Un momento. Quizás me malinterpretaste. Señor, Barlow no tuvo nada que ver con el robo del tren. Encontró el dinero. Oh, bueno, da igual. Esa era también nuestra opinión. Sí, impecable como una alfombra de pata de gallo. Sí, claro. Que Cartwright libere a los otros 2. Voy a ir a Granja U-Haul con señor Barlow. ¿Por qué fui yo? Y yo. Intenta detenerte. Ah, por cierto, ¿ustedes 2 caballeros le dieron al juez su parte de los $600 que me quitaron? Aquí tiene, su señoría. $3,000. Esto es solo el comienzo. Bien, hasta ahora todo va bien. ¿A dónde vamos ahora?
Nosotros, tenemos que esperar noticias de la oficina central. Bueno, esperemos que no tarde mucho. Esperamos ser más fuertes que ustedes, pues somos quienes hemos sido despojados de todo. Buenos días, caballeros. Prefiero atrapar a esos 3 que entregar a los chicos de Reno. Tranquilo, Jim, una cosa a la vez. ¿Eran 3.000 exactos? Recibirás el tuyo, señor fiscal. ¿Lo entenderás? Solo preguntaba. Tú ya sabes, estaba pensando. Sería candidato para enviar al condado de Davis con los Reno, en lugar de Jason o Cartwright. Tal vez. Una cosa es segura, no se asusta fácilmente. ¿Crees que los Reno lo tolerarían? Tendrás que hacerlo. Es posible que obtenga una orden judicial. Vamos, adelante ahora mismo, por favor. Sí. ¿Algo más, señorita Laura? Oh, sí, me gustaría una ración de tocino. Pero ayer tú... Saber, me gustaría otra ración de tocino. Muy bien. 8 libras y media, ¿está bien? Bien. ¿Algo más que pueda ayudarle? Eso es todo. Aquí tiene el artículo que pidió, señorita Laura. Oh, gracias. Adiós, señor. Adiós, señorita Laura. Hola, Laura, Oh, Clint. Señor. Barlow, quiero presentarte a mi hermano, Clint. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Un placer conocer Barlow. Está bien, es un... Set of pages that are bound together, usually containing written words or pictures, and is used for reading or learning. Le pedí prestado al señor pescador. ¿Le interesan los pintores, señorita Laura? Sí. Pintores del siglo XVI. Oh, la verdad, realmente no creo que me encuentres en esta edición. Haremos las compras mañana. Un par de días más de compras así y podré abrir mi propia tienda. Ha sido un verdadero placer, señorita Laura. Aceptar. Gracias, señor Carlos. Buen día. Al contrario, simplemente estaba planeando mi futuro. Y... No me caes bien, Barlow. No me caes nada bien, pero admiro tu valentía. El juez Hawkins dice que eres bastante bueno robando trenes. Justo, diría yo. Parece cree que eres suficientemente bueno para ir con los Reno. Eso es un halago. Mi pareja y yo consideraremos su invitación. Sin socios. El juez no dijo nada de nadie, solo de ti. Ya veo. ¿Cuándo nos va? Ahora. ¿Ahora? Pues ¿a dónde exactamente? Cuando cabalgas con nosotros, Barlow, no hagas preguntas. Vamos. ¿No es esa la línea estatal que acabamos de cruzar? Correcto. ¿Hay algún problema ahora en decirme a dónde vamos? Más adelante. ¿Cuánto falta? Haces demasiadas preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, estás aquí como ayuda extra, no tienes nada que decir. ¿No lo dejó claro el juez? Sí, todo. Bien, lo estoy haciendo. Jugadores, métanselo en la cabeza. Nos separamos, damos una vuelta y entramos. ¿Gobie? Sí. Nos vemos en Church Hill. Recoge a John y Sim frente a la oficina del topógrafo. Vamos, John.
Dile a Frank que el juzgado no servía por la entrada principal, vayan por detrás. Frank no lo planeó así. Frank tampoco tenía previsto que el sheriff cenara al otro lado de la calle. A él, entra. Pete dice que usemos la puerta trasera del juzgado. Muy bien, vamos. Aquí están. Levanten las manos. ¿Cómo crees que estás bien? Tenemos hombres abajo, nadie afuera. Ahora a la caja fuerte. Rápido, aquí está. Aquí está el muro grande. Muy bien, ábrelo. Hazlo rápido. Aquí no hay mucho dinero. Sé exactamente lo que hay ahí dentro. Por favor, llénalo ahora mismo. Levanta un poco más las manos, vecino. Tú, ve allí. Mover. ¿Qué estás haciendo? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Lástima que tu cerebro no esté a la altura de tu valentía.
¿Cuánto crees que conseguimos? Mucho. Todo limpio y sin problemas. Si me lo permites decir, dejamos a esos muchachos muy atrás. Sí, pero ellos todavía tienen el telégrafo de su lado. Aquí es donde nos separamos. Cada uno regresa a la casa por su propio camino. Y dando un rodeo también. Muévanse. Creo que no me escuchaste bien. Dije que aquí es donde nos separamos. No conozco este país. Bueno, ve con uno de ellos. Yo voy contigo, ya que eres tú el que tiene el dinero. $21,220. Bueno, dividido entre los 10, son $2,122 para cada uno. Eso no parece mucho. Podría haber sido Maul. ¿Por qué no fue así? Pregúntale. Todo iba bien hasta que disparó a un empleado. Si le hubiera dejado la pistola, habría matado a alguien. Debí ponerlo en el suelo desde el principio. Debimos tirarlos al suelo al entrar. ¿No te gusta cómo hago las cosas? No mucho. $2,122 para cada uno por todo este trabajo y riesgo. Te iría mejor arando la tierra. Bueno, tendrás oportunidad de buscar trabajo. Me gustaría ver exactamente qué tipo de trabajo logras conseguir. No será, en absoluto, por una miseria como esta. Puedes apostarlo. Cuenta mi parte, por favor. Quiero irme a la cama. Esta vez compartiré con Claxton. Pero la próxima vez, él tiene que estar involucrado. Buenas noches. Te lo dije, es un témpano. Puede que se crea más de lo que es. Aunque ese revólver sí que es bonito. Tú pintas un cuadro muy bonito, señor Barlow. Yo... Lamento si la decepciono, señorita Laura, pero como sabe, en nuestro negocio un poco de deshonestidad es necesaria de vez en cuando. Así que... No eres mejor que los demás. De hecho, ni siquiera eres tan bueno. Al menos los Reno no fingen ser otra cosa. Me halaga su interés, pero si lo que realmente le atraía era el pintor y no el hombre, tal vez sea mejor que lo descubra ahora, en este momento. Yo... Supongo que sí. No espero mucho de la gente, pero creí en ti. Quería creer en ti. Quería tanto creer en ti. No puedo esperar más. Tengo que enviarle un mensaje a Peterson. ¿Por qué no esperas hasta la mañana? Aparecerá. Puede que sí, Noah. Puede que no. Se haya distraído de sus asuntos. Me advirtieron sobre una lista de reproducción para mujeres. Mejor consíguete una silla de montar. Como dices, alguien viene. Es bastante gracioso observar cómo se acerca, dando la vuelta por detrás. Parece que intenta no ser visto, moviéndose con cuidado y sigilo. Toda la situación resulta curiosa y un poco divertida. Buenas noches, caballeros. Hola. No, quiero empieces a escribirle una carta para Peterson. ¿Dónde, por favor, si es posible? ¿Has estado, Jim? ¿Qué pasó? Hay varias cosas interesantes, Monk. Varias cosas que llaman la atención. Cosas que realmente pueden parecer simples, pero que si las miras bien resultan interesantes. Varias cosas interesantes. Carta de Barlow, papá. Bien. Está avanzando. Quiere que lo encuentre en la oficina del sheriff en North Vernon lo antes posible. ¿Ah, sí? Avisa a nuestro hombre de campo que estaré allí el viernes. Hazlo el sábado por la noche. Hieronymus es difícil de hallar porque se mueve mucho. Oh, entonces el sábado. Hieronymus. ¿Qué nombre? Bueno, seré Tom Thomas.
Y no es el viejo curandero en persona. ¿Vendiste algo nuevo? No, pero lo viejo está mejorando. Quiero... Que conozcas a mis muchachos Jim y Monk. Vengan aquí. Este es mi sobrino Jim Barlow. Encantado de conocerlos, señor Barlow. Monk Claxton. Qué curioso, señor Claxton. ¿Qué haces de vuelta en este territorio? Oh, tengo una bonita colección de utensilios esmaltados, ollas para guisar y platos para guarnición. Tom. Tomás. Muy bien, ya puedes hablar. Estamos solos. En mi negocio, amigo, la cautela es hábito. Barlow, señor Peterson quiere verte sábado noche. ¿Dónde? La oficina del sheriff Mosley en el norte de Londres. Peterson. Bien. Un gusto verte, Jim. Sheriff Mosley. Sheriff. Hola. Hola, diputado. Barney, well. Hola. Hola, ¿qué tal? Empezaba a preocuparme por ti. Yo también me preocupé un poco. ¿Cómo está Monk? Oh, perfecto, perfecto. Siéntense, siéntense. Bien, caballeros. Aquí está el plan. Tengo el arroyo listo para una gran pesca. Solo hay que cebar la trampa, pero debemos cebarla bien. Sigue bien. Indianápolis. James Barlow, Seymour, Indiana. Según el rendimiento de este año, la próxima cosecha de maíz debería alcanzar las 100,000 fanegas y necesitará tu ayuda para cultivarla. La tía Mary sale de aquí el viernes 11 en el tren 58 rumbo a Louisville. Trata de verla un momento en Seymour. ¿Qué significa esto? Eso es del hombre de contacto de la oficina central de la compañía de mensajería. Significa que el tren 58 que sale de Indianápolis hacia Louisville, este viernes llevará $100,000. ¿$100,000? Así que... Eso es, $100,000. Eso... Es la respuesta a todo. Podemos ir a California. Señores, no compren boletos aún. Recuerden, el viernes es en 3 días. No tengo tiempo suficiente para reunir a mis hombres. Claxton y yo no podemos con esto solos. Ustedes... ¿Tienen muchachos, Reno? No me llevo bien con ellos, Claude. La banda de Hopper. ¿Lo han hecho bien hasta ahora? Tienen reputación, sí, pero siguen siendo parte de nosotros. Este es un trabajo grande. Hay que hacerlo bien. De lo contrario, prefiero dejarlo pasar y esperar otro. Pero... ¿Cuándo será eso? Yo... No lo sé. Pero Reno ha seguido tus órdenes en esto. Tú... Sabes cómo se sienten. Frank quiere controlar todo. Pero supongamos que te deja correr. Eso, sí. Sí. Entiendes perfectamente que son mis instrucciones. No aceptaré ninguna discusión. Con esa cantidad de dinero puedes encargarte de todo. Esto no puede ser simplemente una cuestión de suerte. Nos encontraremos, como hemos acordado, en la granja de U-Hall a las 5 de la mañana, cuando el día apenas haya comenzado y el ambiente esté tranquilo. Te estaré esperando allí, atento y preparado para lo que venga. Estaré aquí esperando con paciencia, sin prisa, cuando estés listo. Le volaré la cama de un golpe. Hi, Clint. Barlow, tengo que hablar contigo un momento, por favor. ¿Qué? ¿Acerca de...? Laura, por favor, quiero que la saques de aquí, antes de que sea demasiado tarde. He intentado alejarla yo mismo. Incluso me ofrecí a irme del condado con ella, pero es leal a mis hermanos. No sé si puedo hacer algo. Puedes liberarla. Eso puedes hacer. Mis hermanos no sirven. Se autodestruyen, destruyen a Laura. Y quizá a ti si no te alejas. Pero yo... Merece la pena salvarla, señor Bartlett. Créame, merece la pena salvarla, por favor. Llévesela. Irá con usted. Ella está enamorada de ti. Me parece que esto es algo que debería decir ella misma.
¿Qué hora es? No lo sé, pero ya es bastante tarde de verdad. Please come here and join us now. Your presence is truly important and we would love to have you with us. We are waiting for you, so do not hesitate. Come and be a part of this special moment together with everyone. Your arrival will make a difference, and we're looking forward to seeing you soon. Por la curva. ¡Saquen esa caja de dinero! ¡Suelten sus armas! ¡Están rodeados! Eso no sirve, Farlow, ¿verdad? Claxton, rápido, necesitamos que venga cuanto antes. No puedo, me dieron. Me han alcanzado y no puedo moverme bien. Estoy herido. Simp, yo me encargo de Lee, no te preocupes. Bueno, de todas formas, nunca supo disparar muy bien. Así que no creo que represente un gran peligro para nosotros ahora. Simon, tienes razón. Siempre has sabido qué hacer en estos momentos difíciles. Pete, mantente atento y prepárate para cualquier cosa que pueda pasar. Debemos mantenernos unidos y no perder la calma para salir de esta situación. ¡Cuidado, Barlow!
La verdad es que aquí no tenemos realmente ninguna oportunidad. Me voy a rendir. Tú... ¿Qué? No disparen, por favor, me rindo. Vamos. ¿Por qué no me dejaste dispararle, cobarde? Estamos salvándolo a él y también a ti, asegurándonos de que ambos estén a salvo y fuera de peligro. Muy bien, por favor, quítenles las esposas con cuidado. Vamos, sigamos adelante. Mosley, ¿lograron atrapar al hombre que estaba con los caballos? Sí, los tenemos a todos bajo custodia. Pobre Claxton, no sabía cuánta razón tenía cuando llamó a esto un riesgo calculado. Perdimos a un buen hombre, Peterson, alguien valiente y dedicado, cuya ausencia se sentirá entre nosotros. Está bien. Te voy a dar un poco de justicia aquí. Solo recibe lo que mereces. Ustedes no saben lo que es la autoridad para hacer esto. Les mostraremos quién tiene la autoridad. Esto es imponderable. Te garantizo que soltaremos al otro. Y puede que se escapen, puede que sí. Nadie sabe de lo que son capaces los Reno. No podemos correr más riesgos con ellos, no solo por nuestro bien, sino por el bien de todo el Estado. A nuestro alrededor, los demás condados son decentes y temerosos de Dios, mientras que nosotros hemos sido notorios. Esta no es mi idea personal, es la idea de la mayoría de ustedes. Ninguno de nosotros está alterado, ninguno de nosotros es impulsivo. Esto es algo que debe hacerse, y debe hacerse con tan poca compasión como si mataras a una serpiente de cascabel. ¿Alguien tiene algo más que decir? Mientras que si sobreviven, siempre hay amenaza de ser aterrorizados. Yo digo que ha llegado el momento de asegurarnos de poder vivir el resto de nuestras vidas en paz y tranquilidad. Y quitarle algo de la vergüenza al condado de Jackson. ¿Algo más? Ya hemos hablado suficiente. Vamos a hacer el trabajo. Ahora son las 11 en punto. Saldremos de inmediato. Eso debería llevarnos allí a las 3, mientras aún está oscuro. Vengan armados y con máscaras. Laura, tenía que pasar, fueran tus hermanos o los míos. Siento mucho no haber podido contarte la verdad real sobre mí. Oh, realmente lo siento. Jim, ¿quién está en la casa ahora mismo, por favor? Allá. Está bien, Noé. ¿Tú, Jim? Sí. Bueno, parece que estás intentando ligar con algún noctámbulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre aquí exactamente? Ah, dime, ¿quién es esa persona? ¿Es Clint, acaso? Señor Ewald, ¿dónde está Barlow? ¿Está aquí? ¿Ahí? Oh, señor Barlow. Laura, van tras Frank y los demás. ¿Quiénes? Fisher y la turba. Se dirigen hacia el norte. ¡Cuida de Laura! ¡Hoechlin, qué pasó! Fisher, Dedrick y Foley son los líderes. Han alborotado a todo el pueblo.
No te muevas. Levanta las manos, sheriff. Ponte de pie. No intentes sacar tu arma. ¿Qué quieren? Queremos a los hermanos Reno. ¿Ustedes? Quizá no tengan... Denos las llaves, por favor. Denos las llaves. Se lo estamos pidiendo otra vez. Simi, ¿oíste eso que acaban de decir? Quieren que les entreguemos las llaves. Insisten mucho en eso. Queremos a los hermanos Reno. Los estamos buscando y necesitamos hablar con ellos. Sí, los escuché claramente. Están pidiendo las llaves y quieren ver a los hermanos Reno. Ustedes no tienen derecho. Por ahí, todo... Está bien, por favor, procedan a sacar a esas personas de aquí ahora mismo, tal como se les ha indicado. No, ustedes... Este es el siguiente. Bueno, Hombre, Frank, no, por favor, escúchame. Tienen que darnos un juicio. No pueden hacer esto así. No, Frank, por favor, no nos quiten nuestro derecho a un juicio. Frank. Cállate y deja de suplicar como un cobarde, porque tu actitud solo te hace ver aún más débil ante todos. Está bien, sáquenlo de ahí, pero háganlo con cuidado. No he terminado. Tú no te metas, Barlow. están violando la ley. Voy a entrar. Ya somos la ley. Son turba. Somos los ciudadanos y vamos a seguir adelante con esto. A ti no te gusta esto. ¡Cállate! ¡Me enfermas! ¡Frank! ¡Aléjate! De esas cuerdas. Demasiado tarde, Barlow. Tú... ¿Quieres ley y orden? Así se consigue con una turba. Los renos serán juzgados legal y correctamente. Los van a colgar. Ahora un paso. Suelta esa pistola, Barlow. Aléjate de la ley. Te conozco, Fisher. Yo conocí a Dedrick. Si cuelgas a estos hombres... De acuerdo, Fisher. ¿Quiénes son los otros? Dedrick. ¿Quiénes son? No me gustan los linchamientos mucho más que los forajidos. Mételos en las celdas de Reno. Valió la pena. Tras unos años de lucha, si estás tras las rejas, quizás, tal vez, con el tiempo, cambies de opinión. Muy buen disparo, Barlow. Tú no debiste venir aquí. Yo, sinceramente... Tenía que hacerlo. Lo siento mucho, Laura. De verdad lo intenté. Hice todo lo posible. Yo... Lo sé.